intoxicaciones y contaminación ambiental, por decir algo. O sea, se va a tratar de tres cosas, ¿no es cierto? De la clasificación de los agentes tóxicos, clasificación de las intoxicaciones y también de la contaminación ambiental, de tres cosas. Entonces, si yo voy a hablar de tres cosas, voy a tener tres llaves, digamos. En la primera diapositiva, supónganse, voy a hablar la clasificación de los agentes tóxicos. Esa es la parte teórica que voy a escribir antes de colocar la llave. Luego de colocar la llave voy a poner, si estoy poniendo clasificación de los agentes tóxicos, voy a poner ahí según estado físico dentro de la llave. Y dentro de la otra llave voy a poner ahí, digamos, sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya estoy viendo que si yo clasifico a los agentes tóxicos, a los agentes químicos, ¿ya? Según su estado físico, son sólido, líquido y gaseoso. O sea, los compuestos químicos, esa va a ser la clasificación. Sin embargo, yo les voy a explicar a ustedes que para utilizar estos agentes químicos, para hacer un tratamiento y toda esa, yo voy a clasificarlos como compuestos sólidos. ¿Por qué? Por la forma en que los guardo, en que los almaceno, los compuestos químicos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros utilizamos, por decir algo, sustancias químicas para hacer análisis en un laboratorio. ¿Ya? En un laboratorio utilizo unos solventes y aplico la técnica de hacer análisis y tengo un residuo, pero el residuo, ¿cuál es? El mismo solvente que he utilizado para hacer el análisis, pero que ya está después contaminado con el compuesto que yo estoy analizando. ¿Ya? Por decir algo, para que ustedes entiendan, yo le explico siempre con ejemplo para que ustedes lo comprendan. Yo voy a utilizar algo, por decir acetona, por decir un aldehído, ¿ya? Un metanal, un etanal, digamos, un solvente. Esos son solventes, son compuestos que son volátiles, que se utilizan mucho para hacer análisis, como también tienen otros usos, ¿ya? Pero son solventes líquidos, que son volátiles generalmente, y esos son los solventes que se utilizan. Pero cuando yo voy a hacer un análisis, lo contamino mi solvente, que estaba limpio, digamos, pero que era un solvente con características especiales, lo contamino con la muestra. Y una vez que está contaminado con la muestra, ese solvente ya está usado, un solvente usado que lo tengo yo que purificar, llevar, no directamente, los solventes generalmente cuando se contaminan, no directamente ustedes lo llevan a una disposición final. Tenemos lo que se utiliza ahora, la teoría, la política mundial para hacer manejo de sustancias peligrosas es reducir la producción de desechos, ¿ya? Sean tóxicos o peligrosos o sean no peligrosos, que ven en las otras materias. Nosotros aquí hablamos de peligrosos, nada más. Entonces, yo tengo ese solvente que ya está contaminado. Entonces, ese solvente yo lo almaceno en un bidón, lo almaceno en bidones. No, y al almacenarlo, ¿qué digo en bidón? Es en un frasco, por decir, de plástico, ya por decir algo, y lo guardo ahí porque ya está contaminado y luego le tengo que hacer un proceso, un tratamiento para descontaminarlo, este solvente, y volverlo a utilizar. ¿Ya? Entonces, si yo lo guardo en un envase a este solvente que está contaminado, en un base, en un bidón, entonces, y no está, aunque es líquido, ¿ya? Es líquido este solvente y está en un bidón, pero no está en una planta donde entra y yo calculo el flujo de líquido, o sea, el volumen por unidad de tiempo que entra a un determinado tanque y luego sale este solvente contaminado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no está en un proceso de esta manera, sino que está almacenado en un bidón y colocado en algún almacén bajo las condiciones adecuadas, es decir, que no puede estar a la intemperie. Siempre los solventes, el lugar de almacenamiento de los residuos, podemos decir, el lugar de disposición o sea, no final, que se guarda, ¿ya? Entonces, este solvente, voy a decir que es líquido, que es sólido, perdón, que es sólido porque no tengo entrada y salida de flujo en ese tanque, de esa manera. Entonces, a pesar de que el solvente, los residuos que estamos diciendo aquí, se clasifican los agentes tóxicos
como sólido, líquido o gaseoso, nosotros lo vamos a considerar, el manejo de ese que es líquido, pero que está almacenado en un bidón, lo vamos a manejar como si fuese sólido. ¿Por qué? Porque no tengo flujo de entrada y flujo de salida. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la única aclaración que les hago respecto al estado físico de los agentes químicos que tienen una determinada característica. Clasificación, agentes tóxicos, dice aquí ya, o agentes químicos que pueden tener una de las características de peligrosidad que hemos hablado ya, que son las características CRETIP, según nuestra norma boliviana 758, y que según las otras normativas puede cambiar el número de características que le dan peligrosidad. Entonces, en mi cuadro sinóptico que estoy haciendo, voy a poner primero clasificación de los agentes tóxicos. Voy a poner una llave y voy a poner ahí según estado físico. Y luego otra llave y ahí voy a poner sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Está ahí, ¿no? Y según sus propiedades físicas. En el primero puse según estado físico y puse los tres. Más abajito voy a poner según sus propiedades de peligrosidad. Y abro una llave y voy a poner ahí nuestras características CRETIP, que son para nosotros las 5. Corrosivo, lo escribo reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biopatogénico. ¿Ya? De esa manera. Luego más abajo van a poner ahí, porque hemos puesto según sus características de peligrosidad. Después, ¿de qué estoy hablando? Según el riesgo que pueden producir, y ahí entre paréntesis, en Naciones Unidas. O sea, es la clasificación para las sustancias peligrosas que da las Naciones Unidas. ¿Cuáles son? 9 clases. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque según nuestra legislación que nosotros tenemos, que hemos leído en el reglamento de actividades con sustancias peligrosas, habíamos indicado que si no había normativa para utilizar específica, nosotros utilizábamos las de las Naciones Unidas, la clasificación. Entonces las Naciones Unidas clasifican las sustancias peligrosas en 9 clases. Y esa clasificación es la más utilizada en las diferentes legislaciones a nivel internacional. ¿Ya? Entonces yo pongo ahí y ahí las tengo que anotar. Clase 1, explosivo. Clase 2, gases. O sea, se me va a hacer largo, digamos, mi diapositiva, pero lo que yo estoy haciendo es un cuadro sinóptico, ordenando en cuadro sinóptico. Y ahí pongo las 9 clases, ¿ya? Y su respectivo ahí, a qué se refiere esa clase 1, está englobando a todas las sustancias explosivas. La clase 2 a todos los gases. La clase 3 a los líquidos inflamables, la clase 4 a los sólidos, pero que también son inflamables. Y a la clase 5 a los oxidantes y peróxidos. La clase oxidante y peróxido. Oxidante, vamos a ver que nosotros también lo catalogamos, hemos hablado en la clase anterior, como los comburentes. También están dentro los comburentes, que los comburentes son sustancias químicas que favorecen que favorece a la combustión, porque para que ocurra la combustión, el sólido, la materia prima, tiene que ser combustible, pero para que se mantenga el fuego, tiene que haber un comburente, y ese comburente generalmente es el oxígeno que se encuentra en el aire, ¿no es cierto? Si no hay oxígeno, no hay combustión, no se mantiene la combustión. Y luego los peróxidos orgánicos, que tienen una característica especial en su estructura química, de la presencia de 2 átomos de oxígeno que están unidos y que pueden liberar oxígeno. Y si se libera oxígeno, entonces favorece a la combustión. Y dentro de la clase 7 tenemos las sustancias venenosas e infecciosas, ¿ya? En la clase 7 tenemos materiales radioactivos. Ya vamos a ver nosotros que en nuestra legislación está la ley 755 y que en el 2015 que ha salido esa ley, cada ley, ustedes saben, tiene su reglamento, o sea, en forma más explícita lo que se indica en la ley, y que en el año 2019 se ha aprobado un reglamento para la ley también apoyado en la ley 755 que se aprobó en el 2015. En el 2019 se ha aprobado y se ha promulgado un reglamento que ha sido en el
19 es o sea, el reglamento número 8 que se ha entregado, se ha presentado, se ha promulgado en enero del 2019, el reglamento de cómo se debe operar, el reglamento operativo del manejo de las sustancias peligrosas. O sea, constantemente las leyes se van elaborando, se van promulgando, se van publicando y ya son, una vez que están publicadas en la Gaceta, por eso que ahora estamos con las famosas leyes que están ahí, que ya había estado publicada en agosto y están diciendo aquí que no estaba publicada. Bueno, eso son otras cosas, ya, pero para que ustedes se acuerden. Entonces, una vez que están promulgadas, ya son de cumplimiento obligatorio. Entonces, este reglamento que reglamenta cómo debe ser el operativo a detalle, si se dan cuenta, del manejo de las sustancias peligrosas, o sea, toda persona que genera sustancias peligrosas tiene que cumplir ya ese reglamento. O sea, se ha indicado en la misma ley, se indica que hay dos formas de generar residuos peligrosos o sustancias, ¿ya? Que la una es las que van al relleno sanitario teóricamente, ¿ya? Pero son todos los ciudadanos, cualquier persona genera residuos peligrosos. Nosotros generamos en nuestro vivir diario sustancias peligrosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque utilizamos sustancias peligrosas, como les he indicado, en la limpieza, por ejemplo, utilizamos, las cremas de zapatos tienen su componente peligroso, ¿ya? Entonces, esa es y la otra forma es la industria, que genera sustancias peligrosas. Entonces, eso que les decía, estaba aquí en las Naciones Unidas, la clase 7, habla que los materiales radioactivos, por supuesto que los materiales radioactivos, los residuos nucleares son peligrosos, pero muchas legislaciones tienen una reglamentación aparte. ¿Por qué? Porque estas sustancias peligrosas que son los radioactivos son tan dañinas a la salud y tan peligroso su manejo que tienen una reglamentación aparte. Pero aquí vemos que en las 9 clases y las 9 subclases que va a tener las Naciones Unidas para su manejo y según el riesgo que se produce, están en la clase 7 los materiales radiactivos, tanto las sustancias radiactivas como cualquier envase que haya contenido estas sustancias peligrosas, se convierte en residuo, ¿ya? Entonces tenemos en la clase 8 las corrosivas y las sustancias peligrosas. Entonces, de esa manera ustedes me van a resolver o hacer su cuadro sinóptico, ¿ya? Entonces, dentro de la llave solamente van lo que concierne a esa palabra que está fuera de la llave. ¿Y por qué le digo esto? Porque sus compañeros semestres anteriores ya he visto el problema que no saben efectuar cuadros sinópticos. Cuando yo hablo de cuadro sinóptico, estoy haciendo un esquema. ¿Para qué? Para ayudarle al cerebro a memorizar. Y para eso se hacen los cuadros sinópticos. Ese cuadro sinóptico tiene que estar como PowerPoint, ¿ya? Como PowerPoint. Y aparte van a hacer un Word. Ese PowerPoint no va a tener más que como es un temita cortito lo que ustedes van a hacer, su PowerPoint, o sea, van a tener unas cuatro PowerPoint, 4 hojas nomás. Ya, si hay alguno que le entra en 5, pues 5, pero como máximo, unas 4 diapositivas, ya, o unas 3, o unas 2, no importa eso, ya, pero no pueden ampliar con montones de palabras, porque lo que estamos haciendo es un esquema, y eso es lo que quiero que ustedes hagan, porque cuando ustedes estén estudiando una temática, para que puedan memorizar y aprender, tienen que hacer esquemas, y por eso es que como ustedes algunos de ustedes, no voy a decir todos, ¿ya? Muchos de ustedes sí saben hacer, pero algunos no han hecho nunca, pues tienen que hacerlo porque tienen que aprender. Ya les indiqué yo aquí que en la universidad, ¿qué estamos enseñando? A hacer investigación, estamos enseñando a que manejen la información que va a estar disponible cuando ustedes vayan a trabajar en internet, y ustedes pueden solamente buscar. Lo mismo que uno estaba actualizando la información, porque como le digo, hay leyes y hay normativas que se van aprobando constantemente y ustedes tienen que estar acostumbrados a revisar. No es que como cualquier persona que va a enseñar algo, haga una vez aquí hace 20 años o hace 10 años su material y no actualice.
constantemente se debe estar actualizando la información, porque en el mundo está actualizándose la información, ¿ya? De esa manera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en la Listo. universidad. Perfecto, van a aprender entonces a hacer eso que les estoy diciendo, ¿ya? Los tóxicos, entonces yo este tema ya lo tengo grabado, por eso que le estoy hablando aquí, aprovecho yo para, como no los veo a ustedes, solamente para intercambiar así información que les voy a dar y todo eso, ¿ya? Va a estar ahora el Excel, que yo se los voy a poner a cada uno con su tema y van a exponer. Entonces, este tema ya lo tengo yo grabado y lo voy a subir ahora mismo, la clase, para que no nos atrasemos. Y vamos a ir incorporando nuevas cosas que yo les estoy preparando, porque eso es constante, ya, constante. La actualización de la temática tiene que ser constante, porque yo aquí, como les digo yo hace 20 años he salido profesional, después he tenido que ir a hacer un posgrado, y eso era último, era una información última, pero hace 20 años. Entonces yo tengo que estar totalmente actualizando. Y ustedes ahora este semestre van a aprender más, que yo les voy a dar otras cosas más que sus compañeros que aprendieron el semestre pasado. Y es así, jóvenes, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues tienen que estar constantemente actualizando. Entonces, no, yo no me he quedado así en las clases profundizando o demasiado en estos temas de clasificación, porque esto se comenzó hace tiempo, esta diapositiva que tengo, cómo es la clasificación de uso, pero yo les voy a dar rápido nada más y las clases se las voy a subir, las que ya las he grabado. Ya, la clasificación según las sustancias químicas, las sustancias tóxicas, también se pueden clasificar según el uso que se le vaya a dar, según el uso o la función que vayan a tener. Tenemos acá la clasificación, por supuesto. ¿Qué quiero hacer énfasis acá? Que los medicamentos de uso humano son compuestos tóxicos, y le doy ejemplo claro, jóvenes. Por ejemplo, ustedes utilizan para el resfrío unos jarabes para expeler ahí la flema que se le puede acumular cuando están resfriados, en resfrío, ¿ya? Pero esos componentes, esos medicamentos tienen compuestos tóxicos. ¿Alguien sabe el compuesto tóxico que tiene el jarabe para expeler la flema, por ejemplo? Pues yo se lo indico rápidamente. Se llama codeína, ¿ya? Y ustedes entren a ver al internet. Por eso que yo aprovecho acá, los temas van a estar grabados, no se preocupen, los otros temas, ya, yo aprovecho aquí para hablar, para intercambiar con ustedes. Entren a ver a internet lo que está pasando en Filadelfia, en Estados Unidos. Se ha incrementado el uso de droga increíblemente. La droga cocodrilo, que ustedes han escuchado, cocodrilo, que así le ponen y todo eso, porque a la gente que es una droga que está basada en la codeína, y por eso les digo, los medicamentos son tóxicos, jóvenes, ¿ya? Y no se deben, yo por ejemplo, esos componentes, aunque el médico me lo recete, ¿qué hago yo? Primero leo la composición. ¿Por qué? Porque yo manejo la química, ¿no es cierto? Entonces, él es médico y tiene una idea de cómo va a curar todo eso, pero quien va a ser dañada es mi persona. Entonces yo tengo aquí potestad sobre mi cuerpo y digo, yo no voy a tomar esto. Y punto, no lo tomo. Le duele la cabeza a usted, ya que aquí se le hinchó esto, al otro lado. Va a tomar este calmante. No va a tomar este corticoide. Leo los efectos. Ustedes ya son profesionales, deben analizar, van a estudiar esto y tienen que tener esa capacidad. ¿Ya? Vienen acá en la televisión que nos cuentan ahí charlas de peluquero, como decimos nosotros, ¿no? No es así, jóvenes. Ustedes tienen una capacidad y tienen que ser creativos, tienen que analizar todo y sacar sus propias conclusiones, ¿ya? De esa manera, joven, nosotros estamos formando profesionales que tengan esa capacidad, y eso está en la misión y la visión de la universidad y en la misión y visión de la carrera. Si usted ve en el diseño curricular, ahí está, creativo, y no que sean del montón, porque la otra gente no ha tenido la oportunidad de progresar y intelectualmente tienen capacidad, pero no han adquirido conocimiento. Pero ustedes tienen que ser creativos, escuchar y tomar decisiones, ¿ya? Y eso es lo que queremos nosotros.
No necesitamos gente que obedezca así a la ciega sin hacer su propio estudio. Entonces ustedes tienen que desarrollar esa capacidad. Y eso es lo que hace la universidad en realidad. Desarrolla capacidades, porque ustedes de memoria todo no se van a acordar. Cuando ustedes vayan a desempeñar, les he dicho siempre y les vuelvo a repetir, ustedes van a tener toda la información, pero ustedes tienen que tener esa capacidad de armar y hacer las cosas que necesitan hacer. Y la práctica las prácticas que se hacen son para que ustedes le entiendan así, o sea, en forma exacta lo que se quiere transmitir. ¿Ya? Entonces, para eso, y aprovechen este tiempo, no copien nada más, porque si no, no van a ser ni creativos ni nada de eso que les estoy explicando. Entonces, los medicamentos tienen compuestos tóxicos, por eso jamás se debe abusar de los medicamentos. ¿Ya? Yo les he dado un pequeño ejemplo, especialmente los del resfrío, tienen estos componentes tóxicos. Hay el otro que se llama Refrianex, tiene una ciclohexil-amida, tiene otro componente que produce adicción, la codeína también, la codeína de los otros jarabes. Esta codeína la han mezclado ya en el mundo exterior, o sea, comenzó en Rusia esto. Ahí nació el cocodrilo, esa droga que es el cocodrilo. ¿Ya? Esa droga es tan adictiva que la gente la sigue consumiendo y es tan destructiva que quizás ustedes han visto por curiosidad, ya le carcome la carne, le deshace toda la carne, se la saca, se lo deshace. He visto ahí videos de la persona que están hueso, su cara tiene el hueso nomás, la estructura ósea, y le están limpiando ahí, y está viva, un ojo tiene, el otro ya no tiene, y están vivas, ¿se imagina? Y ahora esa es esa droga tan tóxica que se llama el cocodrilo, que les carcome la carne. Ustedes entren a ver en internet ahí lo que está pasando en Pensilvania, Kenistron, no sé qué se llama la calle esa, donde están estos jóvenes que consumen y son gente que han desperdiciado su vida, son jóvenes todos bien físicamente, han sido sanos y todo eso. Entonces hay que aprovechar este cuerpo que tenemos, que hemos nacido acá y tenemos un cuerpo, hay que aprovecharlo para desarrollar la mente y desarrollar las capacidades, porque todos nos vamos a morir, pero ustedes tienen que tener un conocimiento divino que nosotros hemos venido aquí a esta tierra para aprender, jóvenes, para progresar y aprovechen su tiempo, porque desde que nacemos estamos destinados a morir, ¿no es cierto? Todos vamos a morir, pero saquen provecho de esta vida que tienen, ¿ya? Entonces le digo, la otra, me van a entrar a mirar de tareita solamente para que se entere de las calles. ¿Alguien ha visto lo que pasa en Pensilvania con la droga esta fentanilo, la droga fentanilo? La droga fentanilo también, zombies, pierden totalmente el cerebro y ya son personas que no son agresivas con el fentanilo. Ya con el cocodrilo son agresivos, empiezan a pelear y a todo, pero se les deshace la carne. Y como es tan adictiva, están deshaciéndose, ya su carne está deshecha, no tienen carne sobre los huesos, pero siguen consumiendo porque es adictiva. ¿Ya? Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo. Entonces estos medicamentos, no se puede hacer abuso de los medicamentos, ¿ya? Porque los medicamentos contienen sustancias que causan adicción. ¿Ya? Entonces, los medicamentos también son de uso veterinario, también son, como le estamos diciendo, componentes tóxicos. Y nosotros también les he indicado que hay compuestos químicos tóxicos en los productos que utilizamos a diario, de limpieza, por ejemplo, los productos en general, los limpiavidrios, todos esos, tienen sustancias que son corrosivas, porque son ácidas o bases que van a tener el mismo efecto para poder limpiar, ¿ya? Y por supuesto, ya estos de aquí de uso no doméstico controlado que van a producir explosiones para motines y para guerra. Los cosméticos, jóvenes, los cosméticos que son utilizados para la higiene personal y para higiene personal también tienen componentes tóxicos. Ya las pinturas que utilizan las damas, las mujeres, ¿no? Entonces también van a tener componentes tóxicos. Los productos de higiene personal también. Los plaguicidas, por supuesto que son tóxicos, todo el mundo sabe y quiere reducir el uso de los plaguicidas, ¿ya? Y los productos agrícolas de jardín también. Entonces sabemos que se pueden clasificar también en sustancias de abuso,
que son de sustancias de abuso porque se utilizan en forma incontrolada, que la gente tiene una necesidad de esa sustancia química. Y por supuesto, llegamos aquí entre los alimentos y las bebidas, que tenemos que las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el alcohol que contiene? Así, cuando hablamos alcohol que contiene, es el etanol, el compuesto químico orgánico que tiene 2 átomos de carbono y el grupo funcional oxidrilo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se está efectuando el proceso de la fermentación, si no se hace en forma controlada para obtener una bebida fermentada, como decir un vino, puede desviarse el proceso de fermentación y en vez de obtenerse el etanol, se obtiene el metanol. Y el metanol es el compuesto orgánico que es un alcohol que tiene el grupo oxidrilo, pero que solo tiene un átomo de carbono. Ese metanol es tóxico en forma fulminante. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente los va a matar, mata. Se ha conocido ya de gente, ustedes han debido escuchar quizás, de intoxicación porque se confundieron o estaba contaminado con el alcohol metanol, el etanol. O sea, el etanol no hace daño, no, pero a largo plazo nos da un poquito más de tiempo de vida para arruinar nuestro riñón. Es decir, que va a destruir los glomérulos filtrantes, que así se llaman las células que forman el riñón. Esos glomérulos filtrantes del riñón son afectados directamente por el etanol. Pero el etanol hay que saber muy claro que es tan peligroso a largo plazo que puede producir daño renal. Y ese daño renal es pues una destrucción ya del organismo. ¿Por qué? Porque ya va a necesitar diálisis, es decir, que se le filtre que se produzca la filtración, ¿ya? De la sangre, porque la sangre, cuando ustedes están enfermos de riñón ya, con diálisis, ustedes saben que no se va a purificar de los compuestos tóxicos que siempre se producen en nuestro cuerpo para transformar o metabolizar los alimentos. Inclusive, nosotros, la carne cuando consumimos, se transforma en nuestro organismo y se transforma en urea, ¿ya? Ácido úrico, todo eso, y esos compuestos son tóxicos para las células del cerebro. Entonces, inmediatamente la persona cuando no está funcionando mal su riñón y no se le ha efectuado la diálisis, que es la limpieza de la sangre con una máquina externa que le colocan a la persona, entonces las células del cerebro se mueren rápidamente y la persona ya no tiene control ya del cerebro. O sea, ¿se imagina? Es gravísimo. Entonces hay que cuidar el riñón, jóvenes, y el alcohol es dañino, y no es simple eso, es cierto, ¿ya? Va a destruir su riñón de ustedes, principalmente, y los órganos que causan la detoxificación en el organismo, ¿cuáles son? Los riñones y el hígado, ya van a afectar a esos 2 órganos. Entonces, por ejemplo, los vinos contienen 13% de etanol, normalmente que la gente consume, ¿ya? Pero no contiene ni una gota de metanol, porque si contiene metanol, lo mata a la persona, es fulminante. ¿Ya? Pero se ha dado caso de que la fermentación ha sido desviada y de que se haya producido metanol en vez de etanol y muere inmediatamente. Hoy consume, no llega ni a la noche, ya está muerta en pocas horas. ¿Ya? Todo eso es importante que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Entonces aquí hablamos también de armas antimotines, que por supuesto que van a ser tóxicas. También hay gases que van a producir la contaminación atmosférica y que van a entrar fácilmente por nuestros alveolos pulmonares y van a impedir la respiración y van a intoxicar, o sea, al pasar es más rápido el efecto cuando ha ingresado este tóxico por los pulmones, porque rápidamente llega a la sangre, ¿ya? Y cuando llega a la sangre se distribuye muy fácilmente. Entonces, la intoxicación es mucho más rápida por la forma o la vía de ingreso del agente tóxico o agente químico al organismo. Hay 3 formas en que va a ingresar al organismo el tóxico: por la vía oral, cuando ingerimos; por la vía inhalatoria,
cuando es gaseoso el producto, el compuesto, ¿ya? Y la otra es por el contacto, por la dermis, por la piel. Entonces las tres vías de ingreso, la más peligrosa es la inhalatoria. Hay animales que van a producir también tóxicos, por supuesto, que ustedes conocen, tienen cada uno compuestos químicos que tienen una toxicidad elevada, los diferentes animales. Hay plantas que son tóxicas, también hay plantas que son utilizadas y conocidas para curar las heridas, en el caso del piñón, pero que no se pueden ingerir, ¿ya? Los agentes químicos, según el estado, según el efecto que vayan a producir, pueden ser, tienen su nombre específico, y cuando se habla de toxicología, ya se habla de términos que significan algo y que yo debo manejar esos términos como ingeniero ambiental. Debo saber que mutagénico va a causar directamente daño a los ácidos nucleicos, es decir, al material genético hereditario, el ADN, ¿ya? Que pueden ser carcinógenos, que van a producir que la célula se enferme, eso que les ha producido es que se vuelven inmortales, no mueren las células cancerígenas. Hay elementos que van a producir el cáncer, y los elementos químicos o compuestos que son teratogénicos es lo que la madre, cuando está expuesta a estos agentes químicos, le puede pasar al feto y le va a afectar directamente al feto, y eso se denomina teratogénico. Según el órgano que afectan estas sustancias químicas, va a tener específicamente el nombre de hepatotóxico, porque las sustancias químicas, aunque ustedes no lo crean, tienen un blanco que se llama. ¿Qué es el blanco? Es el órgano al que le va a afectar directamente ese compuesto químico. ¿Ya? Le va a afectar al hígado, y por eso se llama hepatotóxico. O sea, va a ingerir por algunas, va a ingresar por algunas de las vías al sistema, al cuerpo, al organismo. Sin embargo, esa sustancia tiene una afinidad por el hígado y se va a ir a malograr directo al hígado. Y eso se denomina órgano blanco, cuando es el órgano que es afectado, alterado directamente por ese tóxico. El órgano blanco de esa sustancia química es el hígado, y esas sustancias se llaman hepatotóxicas. Y lo mismo con sustancias químicas que van a afectar al riñón, se llama por eso nefrotóxica. El órgano blanco sería el riñón. Y hay otras sustancias que van a afectar al corazón directamente y son denominadas cardiotóxicas. Neurotóxicas son las sustancias que van a afectar directamente al sistema nervioso central o periférico, ¿ya? Entonces tenemos también, según el origen de la exposición humana, que pueden estar contaminando el aire, en el ambiente, o pueden estar las sustancias químicas en el ambiente de trabajo. Ya ustedes llevan una materia que es directamente de séptimo semestre con el ingeniero Mario Jiménez, que es bastante amplia, de la seguridad industrial, que se llama, porque en la industria pueden estar ustedes expuestos a compuestos químicos tóxicos. Y por ejemplo, aquí la vía inhalatoria, ¿qué va a haber aquí? Por ejemplo, en una industria puede haber fibras tan pequeñísimas, tan microscópicas, que pueden ser inhaladas y que van a producir daño. Pueden haber tintes que se utilicen también para teñir los textiles, los productos textiles. Entonces hay y el ingeniero ambiental puede especializarse en hacer cursos de seguridad industrial, y entonces se establecen estos parámetros, estos cuidados que se tienen que tener en el trabajo, ¿ya? Y también, por supuesto, pueden producir la desertificación, ¿ya? Estas partes, esto que ustedes han visto, ¿ya? Contaminar las aguas y contaminar los suelos, ¿ya? Y por los suelos van a llegar a las plantas, y las plantas consumidas por nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo es la exposición humana? Por medio de los alimentos, ¿no es cierto? Y también acá en el agua pueden contaminar peces, animales que vayan a ser de consumo humano.
Hay otras clasificaciones de los compuestos químicos según la estructura química de estos compuestos químicos, o sea, cómo están unidos los átomos entre sí, por qué tipo de enlaces sigma, enlaces pi, si hablo de química orgánica. Entonces, la presencia de grupos funcionales, de radicales oxidrilo en una molécula, la presencia de cadenas hidrocarbonadas solamente de una cadena larga, sin compuestos, sin elementos químicos que vayan a formar enlaces iónicos, por ejemplo, ¿ya? Sino solamente de puro cadena carbonada. Entonces, según la estructura química, se clasifican también los compuestos químicos porque la estructura química de los compuestos influye directamente en el comportamiento de esa sustancia química y el efecto que vaya a causar en las personas. También según el mecanismo de acción celular, ¿ya? Y subcelular, una vez que ha ingresado la sustancia química, cómo va a actuar, cómo va a dañar a la célula. Y esa sería la toxicología molecular que se va a encargar de ese tipo de clasificaciones de esa sustancia. Según el lugar de acción, local o sistémica. ¿Qué quiere decir? Que el efecto que se va a ganar es directamente por el lugar que está ingresando en contacto el agente químico con el organismo biológico, o sistémica cuando ingresa por un lugar al organismo biológico y llega, se transporta y va directamente a todo el organismo. Eso se denomina sistémico, porque por ejemplo, puede llegar a la sangre y la sangre que tiene comunicación con todos los órganos la va a diseminar en todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que hay otras clasificaciones según el lugar de acción, en el mismo lugar de ingreso o en otro órgano lejano que puede ser transportado por la sangre, y eso se llama un lugar, ya una forma sistémica. Hay otras clasificaciones de las intoxicaciones ya. Estamos aquí en clasificación de la intoxicación. Puede ser no intencional o intencional. No intencional porque a veces puede haber ocurrido un accidente, un accidente o una exposición en el trabajo donde ustedes se están desempeñando, o una exposición ambiental en el ambiente. Entonces, eso es no intencional, fíjense. ¿Ya? Entonces, y por eso es que es tan peligroso y tan malo que, por ejemplo, una exposición no intencional a un tóxico es que se produzca una falsificación en un alimento, que ya se está escuchando bastante, por ejemplo, que están comercializando latas de atún, pero que son latas que no es pescado lo que están comercializando, sino que son plásticos. Entonces ya se ha escuchado eso. Una cosa es que la persona en forma intencional quiera consumir las drogas por algún motivo, ¿no es cierto? Por alguna enfermedad o algo. Entonces, pero otra cosa es que no sea su intención y que piense que está comiendo un alimento sano, como es un atún, y sin embargo ese atún es falsificado. Es gravísimo eso. Eso yo lo considero una falta mucho mayor, porque el otro es una persona que está consumiendo algo que no sabe lo que está consumiendo, que piensa que está consumiendo algo bueno. Entonces estamos dentro de las exposiciones no intencional, que no está la persona, no quiere hacerlo, pero está expuesta. Accidente del transporte también, porque un móvil, un camión que está transportando una sustancia puede tener un accidente y derrama ese compuesto tóxico. Por fuego también, por supuesto, el fuego, cuando hay un incendio, se despiden compuestos tóxicos que pueden ingresar a la persona, ya sea en forma inhalatoria, mucho más peor si se quema, qué es el material que se está quemando. Imagínense si se quema un plástico, ¿qué se va a producir? Se va a producir dioxina, que son compuestos tóxicos que van a ingresar al organismo y que son cancerígenos y que van a causar un problema inmenso de enfermedades y de efectos en el cuerpo. Entonces, la quema de plástico, ustedes como ingenieros ambientales no pueden permitir. Siempre que vean gente que esté quemando plástico, tienen que explicarle que no esté expuesta a esos gases que se van a producir por la quema de plástico.
¿ya? Entonces, y pueden haber errores terapéuticos, eso es cuando ya el médico, por curarlo, le ha dado un medicamento y que en vez de curarlo, porque muchas personas se han vuelto adictas solamente por el consumo de calmantes, ¿no? Y todo eso, entonces, otros errores también en la medicación del medicamento, ya por mal uso que se le pueda dar también, y por intoxicación alimentaria que ya les había explicado. La clasificación de las intoxicaciones no intencional puede ser porque la persona está con problemas personales y se quiere suicidar por mal uso por las drogas. A veces las personas que se vuelven dependientes de un compuesto tóxico, de un compuesto químico que va a hacer mal a su salud, ha sido simplemente por mal uso, por mala información o mal uso, tal como está indicando, ¿no es cierto? Dolor de cabeza constante, personas que quieren quedarse sin dormir para estudiar todo, seguir despierto y seguir estudiando todo a último momento, también pueden tener este tipo de problemas, ¿ya? Aunque yo les, aprovechando de hablar de este caso, ustedes nunca se queden a estudiar toda la noche. ¿Por qué? Porque la noche antes del examen ustedes tienen que dormir, tienen que descansar, porque el cerebro, mientras ustedes duermen, hace la sinapsis entre las células nerviosas, en el cerebro, las células del cerebro, la sinapsis se hacen durante la noche, durante ustedes duermen. Entonces, antes tienen que estudiar, no a último momento, porque si no hacen la sinapsis, van a ir a dar un pésimo examen. Acuérdense que ya los exámenes se está hablando de que van a ser presenciales. Ya, entonces, intoxicaciones intencionales, delictivo, ya, por aborto u otra posibilidad. Según las circunstancias de la exposición, pueden haber también reacciones adversas, como habíamos dicho, a ciertos alimentos que algunas personas pueden ser alérgicas. Algunas personas no pueden desdoblar ciertos alimentos, ya sea por características genéticas que tienen alergias, ¿ya? Pero que no está contaminado, por eso es decir, que el alimento no está contaminado, no tiene contaminación, pero que su organismo no lo va a aceptar, y entonces puede haber una reacción adversa. Puede haber también reacción adversa a fármaco, a dosis terapéutica, o sea, la dosis terapéutica quiere decir que la dosis está correcta, que el médico le dijo cada cierto tiempo usted va a tomar cada 6 horas este medicamento, pero la persona puede ser, como les decía, alérgica a esos medicamentos. Cuando yo quiero, ¿cómo clasifico las intoxicaciones? Según la exposición. Tenemos que tener claro que la sustancia química, yo tengo el agente químico. El agente químico va a tener sus propias características, ¿ya? Entre de ellas estamos hablando sus características de peligrosidad. Eso, en otros términos, nosotros le denominamos peligro. El peligro es la característica intrínseca propia del agente químico, ¿ya? Pero si ese agente químico está presente, pero el organismo que va a ser lesionado o dañado, ¿ya? No está expuesto a ese tóxico, no pasa nada. Entonces, para que exista intoxicación, se necesita de la presencia del agente químico presente ahí con sus características de peligrosidad del organismo biológico, pero el organismo biológico tiene que ser expuesto a ese agente químico. O sea, la exposición, yo les estoy explicando lo que significa la palabra exposición. Exposición es que el organismo biológico, el ser humano, el animal o la planta, haya sido puesta en contacto por alguna de las 3 vías con el agente químico, ¿ya? Eso para que exista intoxicación. El organismo biológico, la exposición de ese organismo biológico y también el agente químico. El organismo biológico es expuesto, nosotros decimos, al agente químico. Entonces, la exposición, ¿ya? La exposición puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser aguda en crónica o desconocida, ¿ya? Vamos a ver que aguda significa que el organismo biológico ha sido expuesto a la gente por un corto tiempo, es decir, por 24 horas. Eso es agudo. La exposición ha sido aguda, una sola vez o en las 24 horas solamente ha sido la exposición.
Ya puede ser única y no repetida. ¿Cuándo hablo de una exposición crónica? Cuando en forma continua el organismo biológico ha sido expuesto al agente químico. ¿Cuándo hablo de aguda en crónica? Cuando la exposición aguda es una exposición aguda, o sea, de un poco tiempo, pero sobre una base de exposición crónica al mismo agente, es decir, que en forma continuada ha sido una vez o hasta 3 meses la exposición, ¿ya? Solamente. Pero ya crónica, vamos a ver que crónica va a ser cuando la persona es en forma continuada, más de 3 meses, por ejemplo. Entonces, según la legislación, hay que ver, hay algunas legislaciones que tienen una pequeña diferencia cuando hablan de aguda en crónica, ya cuántas veces ha sido expuesta la persona o el organismo biológico ante la sustancia química tóxica. La clasificación en cuanto a la intensidad del efecto, el efecto, cómo se ha desarrollado el problema en la persona, en el organismo biológico, puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Esto sería según la intensidad de los efectos, ¿ya? Local, ¿no? Si es en el sitio del primer contacto. Sistémico, el efecto tóxico ocurre distante al lugar donde ha ingresado la sustancia química. Por ejemplo, el cadmio, podemos decir que es un efecto sistémico que va a tener, porque el daño ocurre en el riñón y el cadmio puede haber ingresado inclusive por la vía inhalatoria, ¿ya? Hasta causar un efecto nefrotóxico. Bueno, no vamos a hablar de este tema de contaminación ambiental porque ya ustedes saben, han visto bastante sobre este tema cuando nosotros hablamos de contaminación ambiental porque se refiere a que se han acumulado sustancias que no son deseables, que van a causar algún tipo de problema. Ya es también la contaminación, es que otra forma de poder hablar de contaminación es porque cierto compuesto químico supera los límites establecidos en la legislación, ¿ya? Entonces decimos que hay contaminación cuando supera los límites permisibles en la legislación, porque los límites permisibles se indica que van a ser para cualquier tóxico o cualquier agente químico que tiene que cumplirse la legislación para no causar daño a la salud, ¿ya? Entonces vamos a ver que la contaminación puede ser biológica por cualquier microorganismo, que sea bacteria, protozoo, virus o hongo. Puede ser física, la contaminación por el calor, por ejemplo, es una contaminación física. El ruido también es un tipo de contaminación y por supuesto también radiación. Estos 3 tipos de contaminación están dentro de la contaminación física. Y la contaminación química puede ser natural, por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica donde se van a despedir agentes químicos tóxicos y principalmente partículas que son pequeñísimas, que van a tener ceniza y todo eso y van a causar daño. Y hay fuentes naturales, los incendios forestales, por ejemplo, ya los tipos de contaminación química de origen antropogénico, por supuesto que van a ser por las actividades desarrolladas por el hombre. Por eso hablamos de antropogénico, por ejemplo, la aplicación de plaguicidas, que ha sido una mala aplicación. O también porque han entrado sustancias sintéticas, que también sabemos que hay plaguicidas sintéticos que van a ser utilizados para controlar las plagas en los cultivos. Y antropogénicas también podemos hablar de este tipo cuando se aplica una fumigación, por ejemplo, para el dengue y todo eso, y es tóxico el plaguicida, que generalmente sabemos nosotros que sí son tóxicos, ¿ya? O para la aplicación para el control de los cultivos o de uso industrial, son causadas por el hombre. Los vehículos motorizados también que van a despedir gases, óxidos de nitrógeno, y dióxido de azufre que producen también, aparte de las PM10, ¿no? De las partículas suspendidas que tienen menos de 10 micras que son desalojadas en el aire. También por accidentes industriales y sustancias que están mal almacenadas, residuos tóxicos son fuentes de contaminación. Entonces acá vamos a hablar, la próxima clase ya lo dejaríamos esto, y si no se lo subo, ¿ya?
de lo que es un agente tóxico. ¿Qué es un agente tóxico? Toda sustancia química que es capaz de causar un daño a un sistema biológico y que va a alterar una función normal del organismo y que le va a producir la muerte, ¿ya? Ante ciertas condiciones de exposición. Por eso les decía que es necesario el agente químico, ¿ya? El organismo biológico y la exposición. Entonces, eso sería lo que estábamos hablando, que ustedes tienen que memorizar. Como contaminantes tóxicos son las formas de materia que exceden las concentraciones naturales en un determinado momento y sistema dado y que van a producir efectos adversos en él. Y habíamos indicado esa definición de que nosotros tenemos niveles y que están en la legislación. Y si eso es más de esa cantidad que está plasmada en la ley, entonces ya hablamos de contaminación. ¿Ya? Los contaminantes primarios son los que se encuentran en el ambiente tal como fueron emitidos. Y los contaminantes secundarios son las que resultan de la reacción química entre estos contaminantes primarios. Los contaminantes primarios se encuentran en la legislación como anotados como contaminantes primarios, que van a permanecer permanecen en la atmósfera como fueron emitidos. Entonces acá, residuo peligroso, ya sabemos que es una sustancia química que implica un riesgo de una lesión o de muerte o un impedimento en la salud, tanto de los seres humanos como también de los animales, y también pueden afectar a la vegetación. ¿Ya? Ese es un residuo peligroso y que va a producir, si es ambientalmente con todos los cuidados, va a producir ese daño. Entonces, nosotros para residuo peligroso conocemos otra definición, ¿no es cierto? Esta es la definición normal que se escucha, pero nosotros ya sabemos que si tiene alguna de las características CRETIP, es un residuo peligroso según la norma boliviana 758. La ruta de exposición es el camino que va a seguir el agente químico, el compuesto tóxico en el ambiente hasta llegar al organismo biológico. Esa es la ruta de exposición, el camino que sigue el tóxico. Y esto que está bien que me sirva a mí de fundamento, porque nosotros vamos a ver cuáles son las vías y vamos a ver cómo se dispersa el compuesto tóxico en el ambiente. Cómo veo yo si va al suelo a contaminar el suelo o si va a contaminar el aire o el agua. Entonces, si nosotros tenemos un ejemplo acá de la ruta de exposición, por ejemplo, del cadmio, vemos que el cadmio se encuentra al estado sólido. El cadmio se va a encontrar al estado sólido como un metal. Puede encontrarse, por ejemplo, por eso dice cadmio 0, número de oxidación 0, ¿no? Entonces, este cadmio puede pasar por diferentes mecanismos, por la erosión, por ejemplo, ya va a llegar a cadmio 0 por la erosión de los suelos. ¿Por qué? Porque el cadmio puede estar en estado natural formando parte de una roca, ¿no es cierto? Como todos los minerales formando de la roca, pero puede llegar al estado 0 al ambiente y por la lluvia puede ser desalojado en la población. También puede ser producido este cadmio por industria. Hay industrias que en las partículas, en las PM10 que despiden, puede desechar o directamente como gases, ¿no? En los gases que pueden desecharlo. Y por eso hablaba de los minerales. Y entonces el cadmio 0 va a llegar a las plantas porque va a llegar al suelo, ¿ya? Por lixiviación, es decir que lixiviación es el agua de la lluvia que cae en el lugar donde están estos compuestos químicos. Y entonces ya decimos que ese lixiviado es el líquido que va a contener esos minerales, que dependiendo del pH de esa lluvia, si la lluvia es ácida, peor todavía. Ya sabemos que la lluvia ácida se produce por el dióxido de carbono y la presencia de ácido sulfúrico se va a producir un compuesto una lluvia ácida, ¿ya? Y entonces va a ir a los mantos freáticos y se va a producir
la contaminación del agua. Pero algo importante que ustedes pueden observar aquí, emitido como cadmio cero, pero ¿cómo llega al agua? En el agua ya, si está soluble, por diferente, especialmente hemos dicho por los cambios de pH, que el ácido solubiliza los metales y los deja al estado soluble, y el estado soluble, cuando ya está aquí como cadmio más 2, fácilmente ingresa a los organismos biológicos y los va a destruir, ya sea a las plantas o a los animales, ¿no es cierto? Y después va a ser ingerido por el ser humano. Entonces, ese va a estar formando parte de los sedimentos inclusive, ¿ya? Y que los animales se van a contaminar. Entonces, la ruta de exposición es cómo es emitido, ¿ya? A partir de los minerales, de los desechos, la erosión como metal, y luego va al suelo y al aire y va a ser consumido por los animales. Entonces, esa ruta de exposición es lo que nosotros observamos, ¿ya? Si nosotros como ingenieros ambientales, como que estamos utilizando la toxicología, hacemos un estudio del análisis de esa ruta de exposición, vamos a poder remediar de alguna manera y buscar pautas para poder evitar esa contaminación, esa expansión, ¿ya?, de esos compuestos químicos. Entonces, fíjense, el análisis de la ruta de exposición describe la relación que existe entre la fuente, es decir, donde se está generando el compuesto químico, su localización y su tipo de derrame ambiental, y los receptores. El receptor ya que va a ser la población, ¿no? O los animales o las plantas. Entonces, ahí vamos a ver la próxima clase ya. Ahora les voy a subir la clase de las vías de absorción, que son las 3 formas en que ingresa el tóxico al organismo: por la vía digestiva, inhalatoria, la vía de la piel y las mucosas. Estas 3 cosas se tienen que memorizar, ¿no? Vías de absorción al organismo: digestiva, inhalatoria, piel y mucosa. Bastante sencillo. ¿Qué es peligro? La fuente de daño. ¿Qué quiere decir el peligro? Es la característica intrínseca que tiene el agente químico de producir un daño, ¿ya? ¿Y quiénes serían estas características intrínsecas? ¿Dónde las tenemos resumidas? En la norma boliviana 758, las características críticas. ¿Ya? Es el peligro, eso es el peligro, las características intrínsecas que tiene la sustancia, el agente químico. Y vamos a recordar nosotros, para esto, recordemos al ver esta diapositiva, que tengo que los oxidantes acá ya tienen un pictograma. ¿Cuál es el pictograma? Vean la diferencia aquí que tienen, ya, que tienen la sustancia química. Es importante, se la voy a mostrar esta mejor, en una forma mejor. Fíjense en el peligro oxidante. Aquí tengo el pictograma, es un redondito y una llama. ¿Para quién es el pictograma? Para los oxidantes. Esto está basado en la tabla de la ONU, la clasificación de la ONU, que da las 9 clases, ¿no? Y por eso es que estamos aquí, el número 5, ¿ya? Es los oxidantes, los comburentes están aquí, pero dentro tenemos aquí los oxidantes, los gases tóxicos, su pictograma, la calavera, ¿ya? Las tóxicas, la calaverita, las sustancias infecciosas, aquí este símbolo de las sustancias químicas que son infecciosas, tienen que aprenderlo, y de las sustancias corrosivas. Aquí en las sustancias corrosivas, ¿qué yo veo en este esquema, en el 8 que estoy mostrando acá? Veo que un tubo está derramando su contenido, su líquido, sobre una sustancia inerte, o sea, sobre la superficie. Ya es corrosiva si afecta a la superficie. Y también, si ese tubo, imagínense, ese líquido derrama sobre el tejido de las personas, entonces nosotros le llamamos también que es corrosiva, ¿ya? Ese es el pictograma de la sustancia. Vamos a ver que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño por determinado peligro. La probabilidad, ¿ya? Aquí yo veo la probabilidad. Y el efecto es cualquier desviación del funcionamiento normal del organismo que se ha producido porque ha sido ese organismo biológico expuesto a una sustancia química, a un agente químico. Ese es el efecto. ¿Qué es el efecto? Desviación del funcionamiento normal del organismo
debido a la exposición de ese organismo biológico ante un agente químico. Y para que exista la intoxicación, podemos decir que la intoxicación va a ser caracterizada por un desequilibrio fisiológico causado por un proceso patológico. Sabemos que la intoxicación, para que se produzca intoxicación, son necesarios las tres, ¿no? El agente químico, el contacto que le hemos llamado nosotros, que es la exposición, y el organismo biológico. La dosis, cuando yo hablo de dosis, exclusivamente quiero decir cantidad. Cuando yo escucho esa palabra dosis, quiere decir cuántos gramos, cuánta masa, cuántos miligramos, ¿ya? Es la cantidad que ha determinado cierto efecto. Bueno, hasta aquí entonces sería la clase de hoy. Y se los voy a subir la clase hoy día y también su tarea para que hagan, ¿ya? Está bien. Ya, nos vemos entonces. Vamos a tomar desayuno. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias por la clase. Hasta luego.